Dios mío, ¿qué he hecho? El lacayo sostenía el paraguas mientras Pamela instaba a Beth a subir los peldaños del carruaje de Lord Kerrich. Luego subió ella y se sentó mirando hacia adelante, asaltada de lleno por las dudas. ¿Cómo podía haberse dejado llevar por sus impulsos de llevarse a una niña del orfanato, cuando sabía muy bien que Kerrich quería un chico? Su temerario acto de desafío podía tener como consecuencia que la despidiera, lo que ni ella ni la distinguida Academia de Institutrices podían permitirse. En silencio, miró a la niña flaca, sucia y mal vestida que tenía delante. Pero el silencio duró solo lo que el cochero tardó en poner a los caballos en movimiento y Beth en caer de rodillas en aquel reducido espacio. Beth se apoderó de la mano enguantada de Pamela, la besó y, con voz tímida y seria, dijo: «Gracias, señorita. Gracias por su bondad al sacarme de aquel lugar. Había perdido la esperanza, pero ahora la he recuperado y le juro, señorita, le juro sobre las tumbas de mis padres, que haré todo lo que me pida. Seré buena. No le causaré ningún problema. No se dará cuenta siquiera de mi presencia, de tan buena que seré. Oh, levántate, por favor». Consternada por la expresiva gratitud de la niña, Pamela retiró los dedos. Una vez más, Beth le había recordado a sí misma cuando era niña, esforzándose por ser tal como su padre quería, por hacer todo lo que él quería. Ni siquiera las lecciones que le enseñaba constantemente, que nada de lo que ella hacía podía complacerle mucho tiempo, le había impedido seguir intentándolo. Por su madre, había procurado desesperadamente hacerle feliz, y también por sí misma. Había vivido con la esperanza de oír sus elogios y deseando ver su sonrisa. No pensaba someter a aquella niña a ese mismo tormento. Si supieras en lo que te estoy metiendo, tal vez no me estarías tan agradecida. Torpemente, Beth se sentó de nuevo frente a ella. Sus grandes ojos de color avellana mostraban cierto temor. Lo sé. El amo quiere un chico. Eso también. El amo no tiene intención de adoptarte. Pamela tenía esta confesión en la punta de la lengua, impulsada por el sentimiento de culpa que le producía su participación en el engaño. Un sentimiento que no había experimentado hasta que había tenido que enfrentarse cara a cara con la niña. Con sus ojos esperanzados, sus finas pestañas, su frente amplia y su suave mentón. Sus dientes, nuevos y demasiado grandes para el rostro infantil. Sus mejillas, que habían de ser redondas y llenas, pero estaban demacradas por el hambre omnipresente. ¿Pero de qué serviría hablarle a Beth de las consecuencias que podrían recaer sobre ella en un futuro? Tendrían suerte si conseguían acabar el día sin que Kerrich exigiera que Pamela fuera en busca de otro niño. En realidad, dijo Pamela, vigorosamente, a mí nunca me ha dicho que quisiera un chico. Eso lo había supuesto yo por mi cuenta. Tus cualidades te convierten en una candidata mucho mejor que cualquiera de los otros niños para los fines de su señoría. ¿Cualidades, señorita Lockhart? Pamela sonrió a la niña, que se mecía con el movimiento del carruaje mientras atravesaban las calles de Londres bajo la lluvia. Sí, ciertamente. Eres educada y hablas correctamente. Lord Kerrich podrá mostrarte a sus amigos sin miedo a que lo dejes en evidencia. Beth se retorció los dedos mugrientos sobre el regazo. ¿Querrá mostrarme a sus amigos? Lord Kerrich estará orgulloso de ti, explicó Pamela. Querrá presentarte. Oh. Beth se mordió el labio, luego confesó: soy bastante tímida. Los otros niños se reían de mí por eso. Los condenados anteojos ahumados de Pamela se deslizaban nariz abajo, y al subírselos, recordó que no era la joven Pamela, la institutriz de la que se aprovechaban ladrones y señores. Era la adusta y firme señorita Lockhart, tan poco atractiva que Kerrich había mostrado abiertamente su alivio al ver que no reaccionaba a sus insinuaciones. El personaje que representaba Pamela era lo bastante rígido para dar valor a un orfanato entero de niños vergonzosos, y ese personaje no permitiría que Beth sucumbiera a sus miedos. Y menos ahora que la niña acababa de escapar del hospicio y aún había de superar el desafío del examen de Kerrich. Irguiéndose para adoptar una rígida severidad, Pamela dijo: tonterías. No eres tímida. Recuerda cómo te has presentado tranquilamente. Después de que te hubiera confundido con un chico. Y el valor con que has recuperado mi reloj. No,
jovencita, no eres tímida. Eres un león ante la adversidad. Beth se echó hacia atrás ante la actitud enérgica de Pamela. ¿En serio? Desde luego. El carruaje viró hacia Hyde Park Gardens y se detuvo frente a la casa de Kerrich. Quizás solo sea valiente cuando ocurren cosas malas, dijo Beth con cautela. Pamela asintió con toda la firmeza de un experimentado mentor. Un claro indicio de valor. El joven Timothy, el lacayo, abrió la puerta. Con una mano sostenía el paraguas y ofrecía la otra, extendiéndola. Pamela la aceptó para apearse y se dio la vuelta a tiempo para ver a Beth, que la seguía con dificultad. Ah. Una oportunidad para nuestra primera lección. Se ha de esperar siempre a que el lacayo te tienda la mano para descender de un carruaje. Beth miró al impasible sirviente con librea. Puedo bajar sin su ayuda. Entonces, pensando quizá que había herido los sentimientos del lacayo, añadió, pero se lo agradezco de todas formas, señor. El lacayo contuvo la risa. Aún así, le gustó la cortesía de la niña. Pamela lo notó por la breve inclinación con que la saludó. Kerrich tenía que quedarse con ella. Pamela se sumió más aún en el papel de la hábil señorita Lockhart. Muy bien. Se ha de dar siempre las gracias a los sirvientes, por su nombre, si es posible. Él es Timothy. Timothy, repitió Beth. Ahora, erguida, hombros hacia atrás. Beth se irguió. Ven conmigo, y recuerda, eres un león. Sí, señorita Lockhart, respondió Beth con no poco valor. Pero su manita se cogió de la mano de Pamela, y ésta la miró y sonrió para darle ánimos. Ese es el espíritu, dijo, aunque Beth había palidecido tanto que la suciedad de su cara resaltaba aún más. El lacayo las protegió con el paraguas cuando subieron las escaleras que conducían a la maciza doble puerta que daba entrada a la casa de Kerrich. Beth se rezagó un poco. Señorita Lockhart. ¿Esto es una pensión o un hotel, o qué es este sitio? Pamela se detuvo, enfrentada de pronto con la ingente tarea que se había impuesto a sí misma, preparar a una huérfana para una farsa con la que engañar a la sociedad. Engañar a la reina, que, por los comentarios casuales de Kerrich, lo conocía a él y conocía sus tretas demasiado bien. Pamela, acostumbrada a entrar en las mansiones de los poderosos, consideraba que el hogar de Kerrich y su boato se contaba entre los más impresionantes que había visto. Educada por unos padres de clase media, y tras vivir en un mísero orfanato, Beth no estaba preparada para semejante lujo. Pero Beth era una niña. Los niños se adaptaban fácilmente a los cambios, o al menos eso se dijo Pamela a sí misma. Con un gesto que englobaba la amplia escalinata, los arcos romanos que coronaban todas las ventanas y las inquietantes águilas de piedra tallada que adornaban la fachada de ladrillo, dijo, este es el hogar de Lord Kerrich. Beth alzó el mentón y miró hacia arriba, hacia el tejado de la casa de 4 pisos. ¿Tiene familia numerosa? ¿Hijos? Solicitaba información como si se hubiera dado cuenta de lo poco que sabía del hombre del que dependía su destino. No temas, solo tiene un primo, al que he conocido y que parece un amable caballero. Según me ha comunicado la señora Gadwin, el ama de llaves, va a pasar una temporada con Lord Kerrich. No me consta que tenga más parientes. No le constaba, en efecto, se dijo. No se había interesado por la familia de Kerrich, solo por sí misma y por el dinero que iba a recibir. Y era justo, se dijo tenazmente. Él le importaba tanto como ella le importaba a él. Pero parecía que Beth tenía el propósito de familiarizarse con su mecenas antes de ser presentada. ¿Es agradable Lord Kerrich?, preguntó. Pamela podía responder a esto sin escrúpulos de conciencia. Muy agradable, cuando decide serlo. Llamó a la puerta e inclinó la cabeza para saludar a Moulton cuando éste la abrió. ¿Es esta la huérfana?, preguntó Moulton cuando Pamela introdujo a Beth en el vestíbulo. ¿Es este el amo?, preguntó Beth, intimidada. Estirado y pretencioso, Moulton se inclinó lo bastante para susurrar, no, señorita. Soy el nuevo mayordomo. ¿Usted es el mayordomo? Beth examinó las facciones austeras y el magnífico traje, y dejó traslucir su admiración con palabras reverentes. No puede ser.
Pamela sonrió mientras se quitaba el alfiler del sombrero y se lo entregaba al lacayo. Que Moulton estaba encantado con Beth era evidente. Solo le faltaba ser un urogallo para que se le erizaran las plumas del pecho. Pero lo que hizo fue observar el aspecto andrajoso de Beth sin disimular su espanto y aconsejar: Lord Carriage está en el estudio, señorita Lockhart. Yo le sugeriría sinceramente que lavara a la niña antes de presentársela al amo. Así pues, también sabía por qué una niña invadía sus elegantes dominios, como sin duda lo sabía el resto de los sirvientes. Sí, necesita un baño. Ni hablar, musitó Beth. Pamela no le prestó atención. Condujo a la niña por el vestíbulo, con la intención de llevársela arriba. Carol Bath se detuvo cuando el interior de la casa se ofreció a su vista. La entrada grande y alta relucía con sus pulidos suelos de madera y sus alfombras orientales hechas a mano en intensos colores rosa y azul. 2 lacayos flanqueaban la puerta principal. Ambos con librea dorada y azul, y tan inmóviles que parecían parte del mobiliario. Espejos con marco dorado decoraban las paredes pintadas de blanco, reflejando la luz de la araña de cristal y los parteluces de la ventana en forma de diamante. Había flores recién cortadas por todas partes. En el centro se alzaba una escalera que se dividía en lo alto para convertirse en una galería, donde se observaban las idas y venidas de los sirvientes de la casa. Una serie de puertas en el vestíbulo conducían a otras tantas estancias. Beth avanzó tímidamente por el vestíbulo, asomándose al gabinete, la habitación del desayuno y la biblioteca, y sus exclamaciones ahogadas resonaban en medio del silencio. Pamela la seguía, observando el asombro de la niña con fascinación. Era como contemplar a la niña abriendo su primer regalo de Navidad, y los ojos muy abiertos de Beth, temblorosa e intimidada, no hicieron más que reforzar la determinación de Pamela de quedarse con la huérfana. Entonces Beth se asomó al estudio de Kerrich, que tenía la puerta abierta, y luego corrió a esconderse detrás de Pamela. Pamela fulminó con la mirada al caballero que avanzaba hacia ellas con su silueta de anchos hombros recortada a la tenue luz del estudio. Señorita Lockhart, ¿es este el huérfano? Beth se aferró a la falda de Pamela. Pamela se transformó sin esfuerzo en la estricta señorita Lockhart, actuando, y reaccionando, contra su egocéntrica señoría. Milord, así es, en efecto. Tráigalo aquí. Con la confianza de un hombre al que nunca se le negaba nada, Kerrich dio media vuelta y regresó a su refugio. Pamela avanzó llevando a Beth a remolque. Traspasó el umbral del estudio y dijo: sería mejor que le permitiera bañarse y cambiarse de ropa antes de nada. No. La lacónica negativa de Kerrich dio entereza a Pamela. Muy bien, dijo. Cogió a Beth de la mano y la introdujo amablemente en el estudio, luego la instó a acercarse con una mano en su espalda. Kerrich había tomado posición apoyando la cadera en el escritorio, con la misma elegancia y el mismo atractivo que había desplegado a propósito el día anterior, pero sin que esta vez fuera deliberado. Su mirada se posó primero en Pamela, luego se desvió lentamente para fijarse en Beth. Sus ojos se entornaron y rápidamente se irguió, abandonando su elegante dejadez. Señorita Lockhart, dijo con tono furioso de hombre traicionado, eso es una niña. Muy astuto por su parte, milord, replicó Pamela. Cielos, qué bien se le daba fingir pedantería y circunspección. Por asombroso que parezca, en el orfanato solo se podía elegir entre 2 sexos. ¿Por qué no me ha traído un chico? Ninguno de ellos será adecuado. ¿Qué quiere decir con eso? Beth era la única que tenía las cualidades necesarias en todo el orfanato. ¿Las cualidades necesarias? Kerrich exigía atención con su actitud arrogante y su tono autoritario. Mujer, ¿de qué demonios está hablando? Milord, su rudo lenguaje es inaceptable en presencia de 2 señoras. Al contrario que el de Beth, que no habla la jerga de la calle. Pamela hizo una pausa para dejar que Kerrich asimilara sus palabras. Desde el vestíbulo llegó el sonido de alguien que llamaba a la puerta principal. Kerrich volvió a examinar a Beth. Sin duda tenía que haber algún chico que, no. La mirada de Pamela se estrelló contra la de él. Además, los modales de Beth son impecables. Y es honrada. No comentaré nada sobre el estado de su honradez, milord. Beth soltó un gemido, un susurro lastimero que interrumpió a los 2 contendientes.
Moulton dio unos golpecitos en la puerta abierta del estudio. «Milord». Kerrich no prestó la menor atención a su mayordomo, pero sí se dio cuenta de la desazón de Beth, pues atemperó su tono. «¿Qué voy a hacer con una niña?», preguntó. «Lo mismo que haría con un chico, supongo», respondió Pamela. «Muéstrela. Conviértase en un ejemplo de bondad y respetabilidad». «Eso es una estupidez». Pamela disfrutó de lo lindo con su réplica. «Es lo mismo que he pensado yo desde el principio». «Señorita Lockhart», dijo Kerrich entrecerrando los ojos, «se está extralimitando». En el vestíbulo se oyeron voces y una corriente de aire fresco indicó a Pamela que se había abierto la puerta principal. «Perdóneme, milord». Pensaba que a la mayoría de hombres les gustaba que las mujeres estuvieran siempre de acuerdo con sus declaraciones. Beth le tiró de la manga y Pamela se inclinó para oír el susurro perfectamente audible de la niña. «Por favor, señora. Se supone que debemos convencerle de que soy el crío que necesita». Pamela miró a Kerrich de reojo. Él lo había oído, por supuesto, y por supuesto no tenía el más mínimo reparo en sonreír de deleite viendo la turbación de Pamela. «Un chico», anunció Kerrich, «iría a las carreras de caballos conmigo, y a los combates de boxeo, y al club». Por deferencia a Beth, Pamela dominó su impaciencia. «Tiene usted fama de calavera. Lleve a Beth a donde llevaría a su propia hija. Al parque. A ver una obra de Shakespeare. A los fuegos artificiales». Moulton dio un paso vacilante hacia el interior del estudio. «Milord». «Un momento, Moulton», exclamó Kerrich, irascible. «Señorita Lockhart, un itinerario semejante sería un maldito aburrimiento». La paciencia de Pamela, siempre escasa con los caballeros estúpidos, volvió a fallarle. «Piense, milord. ¿Se lamenta de no tener ocasión de divertirse enseñando a un muchacho la vida disipada de la que suele disfrutar? La reina no va a las carreras de caballos ni a los combates de boxeo. ¿Qué sabe usted de las costumbres de la reina? Tanto como usted, si quisiera». Pamela se contuvo antes de delatar su pasado al arrogante caballero. «Sé que se ha casado hace poco y sé que su consorte es un hombre muy serio. Y no se necesita pensar mucho para comprender que la reina, como cualquier mujer sensata, no se sentiría muy impresionada por su filantropía, si ésta consistiera en enseñar a apostar a un muchacho». Moulton salió al vestíbulo con los ojos muy abiertos, luego volvió a entrar, removiéndose con inquietud. A Kerrich no le gustó nada la franca y sin duda correcta valoración que había hecho Pamela de su plan, e hizo lo que hacen todos los hombres cuando se les señalan sus falacias: se enfurruñó. «Esta niña no me sirve para nada». Era evidente que Beth había decidido tener algo que ver en su propio destino, pues se dirigió al conde abiertamente. «Perdóneme, señor. Sí que sirvo, sé hacer montones de cosas, y si deja que me quede, aprenderé a ser el crío que usted busca». Le temblaba la voz, pero miraba a Kerrich a los ojos. «Pero primero tendrá que dejar que me quede. Prometo hacer todo lo que me pida que haga, si me da la oportunidad». Kerrich miró a Beth. «Por favor», habría querido suplicarle Pamela. «Mírela. Vea su coraje y su valor bajo la timidez y la mugre». Pero Kerrich entornó los ojos y enrojeció. «Señorita Lockhart, debe pensar que soy un imbécil blandengue para intentar engañarme con semejante artimaña. ¿Es esta su hermana, quizá, o una prima a la que ha llenado de suciedad con la esperanza de tocarme la fibra sensible? No soy tan crédulo». Beth se soltó de la mano de Pamela de un tirón y se puso en jarras. «¿La está llamando mentirosa? Es una señora muy buena que me ha rescatado». Durante un terrible momento, Pamela pensó que Beth iba a intentar tirarle al conde de las orejas. Cogió a la niña por los hombros, la apretó contra sí y dijo: «¿En serio, milord? No había visto nunca a Beth hasta hoy. No pretendo engañarle en modo alguno». Pero se le quebró la voz al pronunciar esta afirmación, pues su mismo aspecto era un engaño. Kerrich se dio cuenta, por supuesto, y se irguió como si estuviera dispuesto a echarlas a las dos personalmente. Pero desde la puerta del estudio llegó la voz cordial de un anciano. «Muchacho, ¿no abrazas a tu abuelo?».